Hola Géminis, bienvenido a la Lía Astral, ¿cómo estás? Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y a que veas nuestro video completo para, además de apoyarnos, saber cómo ganar premios. Bueno, te cuento que además tenemos una lectura privada personalizada ya de pago. Si tú deseas una, en nuestro primer comentario están nuestros links de contacto. Y pues es una videollamada conmigo donde puedes preguntarle a las cartas todo aquello que tú deseas sobre trabajo, la economía, el amor, lo que quieras. ¿Ok? Bueno, hoy con muchísimo amor vamos a hacer una lectura para ti general. Recuerda que no tiene fecha específica para escucharse, ni sexo, género, identidad sexual a quien vaya dirigido. Hoy estamos en un especial que se llama ¿Qué piensa de ti esa persona? Vamos a descubrirlo a través de diferentes mazos. Y siempre recuerda pues, que es general, no todo va a resonar. Toma lo que sí, el resto déjalo fluir, que seguro es para otros amigos Géminis. Y que si ya quieres algo personalizado y directo a ti, pues con mucho gusto te atiendo en una consulta. Recuerda que si tienes una petición especial de oración, puedes dejarlo en los comentarios, ¿ok? Y ya. Bueno, veamos primero qué nos dice el tarot de los ángeles, luego vamos a las iniciales, los signos, nuestros otros tarots, descubriendo qué es lo que piensa esta persona sobre ti. Bueno, es una personita que siento que ha llegado a tu vida para que tú puedas encontrar mucha luz interior, ¿sí? Veo que es alguien que en este momento va a empezar como a descubrir mucho más adentro de ti qué es todo aquello que realmente eres como ser humano, ¿sí? Siento que es alguien que está ahora explorando ese Géminis bonito que hay adentro, ese Géminis digamos lleno de calor, de amor, de alegría, y que ya lo que piensa sobre ti traspasa más allá del aspecto físico. Miren que es una persona que de cierta manera llega para restaurar o sanar algo en tu familia, algún vínculo familiar. No digo que a componerte las relaciones con tus familiares, no, sino que algo a nivel espiritual, familiar, generacional, siento que se puede sanar a través de la conexión o el vínculo con esta personita especial. ¿Sí? Veamos qué más nos dicen los angelitos sobre esta conexión. Vuelve y me habla acerca de la misericordia. ¿Sí? Veo que esta persona y tú definitivamente por destino tenían que encontrarse, Géminis. No es casualidad, no es como que el uno o el otro lo decidiera, no, sino que más bien es una situación súper genial en la cual dos personas en crecimiento y en evolución espiritual se han encontrado para poder tener como algo diferente, para poder sanar, para ser maestros el uno del otro. Y esto me parece maravilloso, me parece positivo. Vamos a ver qué iniciales podrían tener estas personas. Y si tú crees que llega sanación a tu parte espiritual relacionada con tu vida amorosa, escribe hecho está en los comentarios. Bueno, vamos a ver qué iniciales surgen para esta persona especial. Recuerda que siempre es bueno escuchar tu signo ascendente, tu Venus, tu lunar. Así que me encantaría que también visites tus otros signos. Ok. Tenemos la letra D, la Q, la G, la K y la S. Recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial.
Vamos a ver ahora a través del tarot egipcio qué tanto piensa. Ya hemos visto un poquito con los ángeles sobre el propósito de que esta persona esté en tu vida. Quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Veamos qué signo nos depara el tarot. Yo siento mucho aquí energía de Tauro, energía de Capricornio, energía de Escorpio. Aquí tenemos un Aries. Listo, pueden ser estos los signos, el signo solar, el ascendente o el Venus de esta personita especial. Si escuchan por ahí roncar algo o alguien, es mi perrito que está dormido abajo de la mesa. Está Loki, un perrito del refugio al que hace días operaron de 2 tumores que tenía y ya está súper bien. Entonces anda descansando aquí. ¿Qué es lo que piensa esta personita acerca de ti? Bueno, yo siento que eres alguien que llegó por sorpresa a su vida. Quizá esta persona no estaba en un momento en el que hubiera dicho como, hey, yo quiero justo ahora una relación, un vínculo, una conexión, ¿no? Sino que yo siento que es alguien que en este momento, justo ahorita, está, digamos, como empezando a asimilar y aceptar qué es lo que siente por ti. Como te digo, es alguien que no tenía preparado, no tenía listo, o sea, no tenía súper pensado qué es lo que ha pasado contigo, pero bueno, ya estás aquí. Miren que me dice que es una persona que piensa de ti como alguien para sueños grandes, para propósitos grandes, no para un ratico. Es alguien que piensa en ti como un compañero o una compañera de vida con quien lo quisiera todo. Tenemos la carta de la codicia y te ve como alguien empoderado, como una persona que realmente se esfuerza y trabaja y siembra sus sueños. Yo, aquí esta personita, miren que vuelve y sale la carta de la herencia con este tema familiar. Y yo le siento muy conectado con la idea de tener hijos, conectado con la idea de construir un hogar. Y pues que esto no es algo que tampoco te desagrade a ti. Miren que es súper curioso porque tú en la vida de esta persona eres como esas cosas que no se planean pero terminan saliendo muchísimo mejor de lo que uno tenía pensado al inicio. Entonces me resuena una energía bastante alegre, bastante tranquila, una energía en la cual, digamos, vas a poder como ver las cosas de otra manera con esta persona especial. Ahora que ya sabes que a pesar de que inicialmente parecía que no quería enamorarse, se enamoró y te ve así súper empoderado. Hay algo que admira en ti y es la capacidad de salir adelante. Te lo diga o no te lo diga, pero esta persona piensa en ti como alguien que se esfuerza demasiado. Ahora con nuestro otro tarot miraremos a ver qué viene, qué nos dice y qué nos aconseja para esta conexión. Pero mira que los pensamientos hacia ti son súper fuertes. Además tenemos este número maestro aquí, el 11. Y yo siento que es lo que te decía, alguien te admira y te ve como un guía. Sí, este número maestro nos orienta mucho hacia eso, hacia el hecho de que esta persona nos admire y nos sienta, nos haga sentir como guías, como en esa posición en la cual la otra persona ve en nosotros a alguien confiable y alguien leal. Y es así como te ve. Esta persona en este momento me dice que va a empezar
a tener una intuición más agudizada respecto a lo que siente por ti, ¿sí? Piensa de ti que eres alguien en quien puede confiar, ¿sí? Vamos a ver qué se viene para ustedes como conexión, como vínculo y qué les aconseja el tarot al respecto. ¿Qué más nos dice que piensa sobre ti? Pero por ahora, admiración total, sorpresa en su vida, alegría, admiración. Yo creo que esa admiración dice que tú eres alguien que definitivamente hace las cosas de manera correcta. Tenemos aquí al maestro y me dice que si están en problemas, esta carta también me habla acerca de la solución de ellos en armonía, porque hay sentimientos benevolentes, porque los sentimientos son buenos, son reales, porque esta persona confía en ti. Miren que el 5 es el número de la conquista, sí, el número de la esperanza, un número que nos habla acerca de estas personas que también quieren formalizar, ¿sí? Yo pienso que si la relación aún no ha formalizado, en los próximos días esto podría estar llegando a otro nivel. Recuerden que este maestro es el mismo Papa y nos habla acerca de estas cosas que se formalizan. Si alguien ha querido como sembrar dudas, obstaculizar esta relación, y siento que al formalizar podría aparecer alguien intentando como separarlos, ustedes logran triunfar. Debes de tener mucho cuidado durante los próximos días con algún tipo de mensaje de texto que te haga generar dudas, que quiera generar como dualidad o división, porque siento que podría ser una mentira de alguien para intentar separarlos. ¿Listo? Esto es súper importante que lo tengas presente porque sabes que no todo el mundo se acerca o conoce tu vida con buenas intenciones. Entonces aquí de una vez nos está advirtiendo que alrededor puede existir una persona intentando ser este obstáculo en el amor, intentando como dividir, intentando como generar, digamos, dudas, confusión, intentando generar que las cosas definitivamente pues no se den como deberían darse, en paz, en armonía y en tranquilidad. Tú sabes que siempre habrá gente así, gente envidiosa, gente mala, gente intentando supuestamente hacerte una confesión. Me dice que alguien podría estar acercando a ti para, digamos, ahora que tu persona especial como que coge las cosas más en serio, intentar entorpecer esta conexión. Esto me habla acerca de una confesión, pero una confesión negativa que llegaría a ser un obstáculo para el amor y a generar distanciamiento. Podría ser a través de redes sociales, de chat, de un mensaje, no va a ser como cara a cara. Puedes salir triunfando de allí, pero aquí el tarot te lo está anunciando para que por favor puedas tomar distancia de esta persona que no es buena, no es positiva. Vamos en este momento a tomar una cartita. Aquí me dice Querubín Rearibú. Eres una persona con buenos principios y con capacidad de ayudar y proteger. Eres una persona protectora. ¿Te acuerdas que yo te dije que tu persona especial te admiraba? Pues bueno, te admiraba entre otras cosas porque dice que siempre vas con la verdad, que siempre mire que la espada siempre representa la verdad. Entonces que siempre vas protegiéndote con la verdad. Y frente a esto que te puedan decir, actuar, hablar con la verdad, contarle sobre esto a tu persona especial, podría solucionar las cosas y definitivamente cortar las malas intenciones que alguien pueda tener para dividirlos a ustedes dos como pareja. ¿Listo? Bueno, les agradecemos muchísimo el hecho de habernos acompañado hasta aquí. Les enviamos 10.000 millones de bendiciones. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana entre nuestros suscriptores y estar en nuestros en vivo. Los requisitos son estar suscritos al canal, activar la campanita, darle like a este video y dejarnos una florecita, un emoji de florecita en los comentarios, así sabré
que sí me viste completamente. Recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram y les llevamos en el corazón enorme. Bueno, bendiciones.